Hola jóvenes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora vean este video. Me da mucho gusto poderlos saludar una vez más. En esta ocasión estoy haciendo un video para la actividad 2.7 que tiene que ver sobre el principio de Arquímedes. Antes de hablar del principio de Arquímedes, quiero contarles una historia. La historia tal vez más famosa de Arquímedes. Un rey en alguna ocasión manda hacerse una corona de oro, le entrega el oro al artesano. El artesano, pasados algunos días, algunas semanas, le entrega una corona y se da cuenta que pesa lo mismo que el oro que le había entregado, pero tiene la duda de si la corona es puramente de oro. Entonces, para poder resolver esa duda, el rey manda a traer a Arquímedes. El rey le pregunta a Arquímedes si puede determinar si esa corona es puramente oro, y Arquímedes le dice que sí, es muy sencillo. Lo único que necesita es conocer la densidad del oro, la masa de la corona y su volumen. Y con eso puede determinar si la corona está hecha puramente de oro. El rey le pide, entonces haz los cálculos y dime si mi corona es de oro. Arquímedes en los libros busca la densidad del oro, la encuentra, pone la corona en una báscula, obtiene su masa, los kilogramos, y con ayuda de un compás y una regla empieza a medir la corona. Pero como ésta tenía forma irregular, no puede calcular su volumen. Y la única forma de determinar la densidad del oro es conociendo tanto el volumen como la masa. Por lo tanto, Arquímedes empieza a pensar en cómo medir ese volumen. Empiezan a pasar varios días, Arquímedes no duerme, no come, tratando de resolver ese problema. Y después de varios días de no comer y no dormir, la esposa de Arquímedes le dice: cena esta noche, date un baño de agua caliente y mañana sigues pensando en tu problema. Arquímedes le hace caso a su esposa, cena, una cena muy rica, le prepara su baño de agua caliente y Arquímedes, cuando se mete al agua, se da cuenta que el nivel del agua sube. Y cuando él sale, se da cuenta que el nivel del agua baja. Por lo tanto, empieza a hacer experimentos con formas de las cuales puede calcular el volumen y se da cuenta que el desplazamiento del agua es exactamente igual que el volumen del cuerpo. Por lo tanto, Arquímedes diseña este método indirecto para medir el volumen de un cuerpo, que es marcar el nivel del agua, introducir el objeto, ver cuánta agua se desplaza y el agua que se desplaza equivale al volumen del objeto. Cuenta la historia que Arquímedes, al descubrir esto, como se estaba bañando, se emocionó tanto que salió gritando desnudo a la calle: Eureka, Eureka, que significa lo he encontrado. Y generalmente es lo que se dice cuando se encuentra una solución a un problema que nos lleva mucho tiempo resolver. Eureka. Ahora, Arquímedes o Arquímedes de Siracusa, que era el nombre que anteriormente tenía Sicilia, Italia, creo que todos sabemos que tiene forma de una bota, que está pateando una isla. Esa isla a la que está pateando es la isla de Sicilia, desde donde era originario Arquímedes. Nació en 287 a.C. y murió en 212 a.C. Fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. Aunque se conocen pocos detalles de su vida, es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad. Entre sus avances en física se encuentran sus fundamentos en hidrostática, que de hecho es exactamente el tema que estamos estudiando o que vamos a estudiar en esta actividad. También en estática y la explicación del principio de la palanca. Es reconocido por haber diseñado innovadoras máquinas, incluyendo las armas de asedio y el tornillo de Arquímedes, que obviamente lleva su nombre. Experimentos modernos han probado las afirmaciones de que Arquímedes llegó a diseñar máquinas capaces de sacar barcos enemigos del agua
o prenderles fuego utilizando una serie de espejos. Se considera que Arquímedes fue uno de los matemáticos más grandes de la antigüedad y en general de toda la historia. Usó el método exhaustivo para calcular el área bajo el arco de una parábola, con el sumatorio de una serie infinita, y dio una aproximación extremadamente precisa del número pi. También definió la espiral que lleva su nombre y fórmulas para los volúmenes de las superficies de revolución, y un ingenioso sistema para expresar números muy largos. Ok, pero ahora, antes de hablar del principio de Arquímedes, una pregunta sencilla. ¿La madera flota o se hunde? Obviamente ya están viendo el dibujo y me van a decir que sí, que la madera flota. ¿Y qué piensan después de ver esta foto submarina de un lago? Donde podemos ver que hay gran cantidad de madera hundida. De hecho, hay madera que flota y hay madera que se hunde. Actualmente, algunas empresas que se dedican a obtener madera se están dedicando a buscar en lagos y ríos troncos de madera, sacarlos y a partir de ahí obtener madera. Esta madera, maderas duras, generalmente son mucho más caras que las maderas que flotan, entonces está siendo un negocio muy redituable. ¿El plástico flota o se hunde? Obviamente, si están viendo esta foto van a decir que flota. Pero si viéramos el fondo del mar veríamos que hay muchas cosas de plástico que están depositadas ahí. Por lo tanto, podemos decir que hay maderas que flotan y maderas que se hunden, plásticos que flotan y plásticos que se hunden. En esta foto podemos ver una pelota de playa que estaba flotando y una niña que le está aplicando fuerza para mantenerla en equilibrio a cierta profundidad. Si nosotros tomamos una lata de refresco y la ponemos en agua, esa lata se va a hundir. Pero ¿qué pasa si nosotros cargamos fuera del agua una pelota y una lata de refresco? Vamos a ver que la pelota casi no pesa y la lata de refresco va a pesar un poco más. Entonces, si esta persona está evitando que esta lata se vaya al fondo del agua y esta niña está evitando que la pelota flote, ¿cuál de las dos personas está aplicando mayor fuerza? Por sentido común y los que ya hemos experimentado tratar de mantener una pelota dentro del agua, sabemos que esta niña es la que está aplicando mayor fuerza. ¿Pero por qué? Lo vamos a ver a lo largo de esta actividad. Antes de contestar el por qué, quiero que se imaginen un globo lleno de agua y un blanquillo. Y ambos los ponemos en un recipiente con agua. ¿Qué creen que pase con el globo lleno de agua si lo ponemos en un recipiente con agua? ¿Flota o se hunde? De hecho, ni flota ni se hunde, se queda donde lo dejemos. Obviamente el término no es adecuado, pero vamos a decir se queda nadando. ¿Y qué pasaría con un huevo si lo ponemos en un vaso con agua? Bueno, si el agua es agua pura, el huevo se va a hundir. Si a esa agua le ponemos un poco de sal, el huevo estaría nadando, igual que el globo. Y si le agregamos más sal, el huevo flotaría. Entonces, ¿de qué depende que algo flote o se hunda? Bueno, espero que con esta diapositiva nos quede claro a todos. Si nosotros tomamos un huevo, lo medimos su volumen y medimos su masa, podemos calcular su densidad. Y la densidad aproximada de un huevo fresco es de 1.01 gramo sobre mililitro. La densidad del agua pura es de 1 gramo sobre mililitro. Si nosotros le agregamos a esta agua un poco de sal, no va a aumentar el volumen del agua. El volumen sigue siendo la misma porque la sal se diluye en el agua, pero sí va a aumentar su masa. Por lo tanto, aumentaría su densidad. Si la densidad
del huevo es igual a la densidad del agua, entonces el huevo nadaría, es decir, no se iría ni al fondo ni a la superficie. Pero si nosotros le agregamos más sal a esta agua, entonces haríamos que la densidad del agua aumentara, incluso a ser mayor que la del huevo, por lo tanto, el huevo flotaría. Y en esto es en lo que se basa Arquímedes para hacer su principio, que son los cambios de densidad. Hay una prueba que se llama la prueba de frescura del huevo, en la cual se toma un vaso con agua pura y se pone un huevo. Si el huevo es fresco, se va a ir al fondo y el eje mayor va a estar de forma horizontal. Obviamente se saca el huevo, pasan varios días y después de 5 a 15 días aproximadamente, el eje mayor ya no va a estar horizontal, ya va a estar o inclinado o vertical. Y si dejamos pasar más tiempo, el huevo incluso llega a flotar. ¿Ok? Se dice que cuando un huevo flota en agua pura, ese huevo ya no es apto para su consumo. Ahora, el agua, estamos hablando de agua pura, no agua con sal, tiene una densidad de 1 gramo sobre mililitro. En este caso, el huevo tiene una densidad de 1.01 gramos sobre mililitro. Como es mayor esta densidad del huevo que la del agua, por eso el huevo se hunde. Cuando la densidad del huevo es casi la misma que la densidad del agua, es cuando empieza a nadar, que es lo que llamábamos, que está mal empleado el término, pero bueno, vamos a decirle así. Y cuando la densidad del huevo es menor que la densidad del agua, entonces el huevo va a flotar. La pregunta es, ¿por qué la densidad de un huevo cambia conforme pasa el tiempo? Bueno, la clara del huevo está formada por una proteína llamada albúmina. Conforme pasa el tiempo, esa proteína se descompone y produce un gas. Ese gas queda atrapado dentro del huevo, lo cual produce que cada vez tenga menor densidad del huevo o pese menos a pesar de ocupar el mismo volumen. Y ese cambio de densidad es lo que va a provocar su flotabilidad. Entonces, ¿cuál es el principio de Arquímedes? Porque al fin y al cabo no hemos mencionado esto. Bueno, el principio de Arquímedes dice: un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Es decir, si yo pongo aquí una pelota y calculo esa misma pelota, cuánta agua ocuparía, esa agua, el peso de esa agua se va a llamar empuje y va a hacer que la pelota vaya hacia arriba. Ahora, la pelota por sí misma tiene un peso. Si ese peso es mayor que el empuje, entonces la pelota se hundiría. Si el peso es menor que el empuje, entonces flotaría. Y si el peso y el empuje son iguales, entonces la pelota se quedaría lo que estábamos llamando nadando. Es decir, en cualquier profundidad que la dejemos, ahí se va a quedar esa pelota. ¿Ok? Y esto es lo que dice el principio de Arquímedes. Por lo tanto, para calcular el principio de Arquímedes, hablando ya en física, se necesitan dos datos: peso del objeto y empuje. Entonces, hablábamos de la niña que tiene una pelota, le aplica una fuerza para que la pelota se quede en ese mismo lugar, porque de lo contrario flotaría. ¿Ok? De acuerdo con lo anterior, la explicación del principio de Arquímedes resulta que el empuje que recibe cualquier cuerpo sumergido será igual al volumen sumergido multiplicado por el peso específico del fluido, ojo, del fluido, no de la pelota, que se trate. Es decir, el empuje, la fuerza que hace que la pelota vaya hacia arriba, va a ser igual a multiplicar el peso específico por el volumen. ¿Y qué es el peso específico? El peso específico es la densidad del volumen multiplicado por la gravedad. Eso quiere decir que el empuje va a ser igual a la densidad multiplicado por el volumen multiplicado por la gravedad.
Ahora, el empuje se mide en newtons. El peso específico en newtons sobre metro cúbico. Y el empuje en newtons. Entonces, considerando que la pelota tiene un volumen de 5 litros, el peso específico sería igual a la densidad multiplicada por la gravedad, según lo que vimos en esta fórmula. La densidad del agua pura es de 1 gramo sobre mililitro. Pero, ojo, en este caso siempre vamos a necesitar la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Por lo tanto, el peso específico sería igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.8, que es la gravedad, y eso nos daría el peso específico en 9800 newtons sobre metro cúbico. Ahora, para calcular el empuje sería peso específico, que ya lo calculamos, multiplicado por el volumen. Dijimos que la pelota tiene 5 litros, pero nosotros necesitamos medir el volumen en metros cúbicos. Los 5 litros los dividimos entre 1000 y el resultado nos da 0.005 metros cúbicos, que al ser multiplicado por los 9800 newtons que ya habíamos calculado del peso específico nos da 49 newtons. Es decir, la fuerza de empuje que hace que la pelota vaya hacia arriba es de 49 newtons. Hay una fuerza, el peso mismo de la pelota, que hace que vaya hacia abajo. La pelota, imaginemos que tiene un peso, una masa de 100 gramos. Para calcular su peso, recuerden que es la masa expresada en kilogramos multiplicada por gravedad. 100 gramos corresponde a 0.1 kilogramos, que multiplicados por 9.8 metros sobre segundo cuadrado es igual a 0.98 newtons. Por lo tanto, la fuerza que tiene que aplicar la niña va a ser igual al empuje menos el peso. El empuje son 49 newtons, el peso es de 0.98 newtons y esto nos da 48.02 newtons. Esa es la fuerza que tiene que aplicar la niña para que la pelota quede en equilibrio en ese punto. Pero ¿para qué sirve el principio de Arquímedes? Bueno, nosotros vimos que la fuerza de empuje es de 49 newtons y eso corresponde a un 100%. ¿100% de qué? Ahorita lo explico. Y vimos que el peso de la pelota es de 0.98 newtons. Si nosotros por medio de regla de 3 calculamos este porcentaje, veríamos que 0.98 por 100 entre 49 nos da 2%. ¿2% de qué? Este 2% corresponde al 2% de hundimiento del objeto. Es decir, de todo el volumen de la pelota, el 2% estaría por debajo del nivel del agua. Es decir, que el principio de Arquímedes nos ayuda a determinar si un objeto flotaría o se hundiría. Y si flota, qué porcentaje queda por debajo del nivel del agua y qué porcentaje por arriba. Ahora, imaginemos una lata de refresco. Una lata de refresco, si nosotros la ponemos en un balde con agua y la soltamos, se hunde. Por lo tanto, nosotros necesitamos aplicar cierta fuerza para evitar que esa lata vaya hasta el fondo. ¿De cuánto sería esa fuerza? Vamos a calcularlo. Se ocupan exactamente las mismas fórmulas que el ejemplo anterior, solo que ahora, obviamente la gravedad es constante. En este caso la densidad del agua es de 1 gramo sobre mililitro, pero recuerden que la necesitamos en kilogramos sobre metro cúbico. Se hace la conversión multiplicando por 1000 y nos dice que la densidad es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. El volumen de la lata. Generalmente esas latas tienen 350 mililitros de refresco. Pero, como además a veces traen un poco de aire y la lata misma también ocupa un volumen, digamos que la lata tiene un volumen de 358 mililitros. Pero no nos sirve la unidad mililitro, necesitamos la unidad metro cúbico. Por lo tanto, si lo dividimos entre 1000,
nos da 0.358 litros o decímetros cúbicos, que tampoco es la unidad que necesitamos. Lo volvemos a dividir entre 1000 y nos daría 0.000358 metros cúbicos. Y ahora sí está en metros cúbicos y es la unidad que necesitamos. Calculamos la masa de la lata, la llevamos a una báscula y resulta que tiene 365 gramos. Pero ojo, necesitamos la unidad en kilogramos. Por lo tanto, los gramos entre 1000 nos dan kilogramos. Ahora sí vamos a calcular el empuje, que es peso específico por volumen. Y el peso específico es la densidad por la gravedad. La densidad del agua en el cual está la lata, no de la lata. Entonces serían 1000 kilogramos entre metro cúbico por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, lo cual nos da 9800 newtons. Ese es el peso específico, que multiplicado por el volumen, que ya habíamos dicho que era 0.000358 metros cúbicos, nos daría que el empuje es de 3.5084 newtons. Esa es la fuerza con la cual el agua empuja hacia arriba a la lata. Pero ahora vamos a calcular el peso de la lata, que es la masa más la gravedad. Dijimos que la masa eran 0.365 kilogramos, que al multiplicarlos por el 9.8 metros sobre segundo cuadrado, nos da 3.577 newtons. Ya tenemos empuje y ya tenemos peso. Por lo tanto, como el peso es mayor que el empuje, en este caso la lata se hunde. Eso ya lo sabíamos. La pregunta era cuánta fuerza se necesita aplicar para evitar que la lata se hunda. Bueno, aquí está la explicación. Peso es mayor que empuje, por lo tanto se hunde la lata. En este caso, empuje menos peso nos daría menos 0.0686 newtons, pero nos da negativo. ¿Por qué negativo? Recuerden, cuando hicimos el cálculo de la niña, la fuerza era hacia abajo y nos dio un valor positivo. En este caso, la fuerza tiene que ser hacia arriba. Por eso es que en este caso el resultado es negativo. ¿Ok? Ahora vamos a calcular qué porcentaje se hunde esta lata. Recordemos, el empuje corresponde al 100% de hundimiento. En este caso, como el peso es incluso mayor que el empuje, se multiplica 3.577 por 100 entre 3.5084, lo cual nos da 101.955%. Obviamente, si tiene más del 100%, se va a hundir. ¿Nos sirve calcular el porcentaje de hundimiento? Sí, sí nos sirve. Se puede calcular la velocidad con la cual un objeto se hunde, pero no nos vamos a complicar. Simplemente recuerden, si tiene más del 100% de hundimiento, quiere decir que se va a hundir todo el objeto. Con lo que ya explicamos, podemos resolver la actividad 2.7, que consta de 4 preguntas. Las vamos a ir explicando poco a poco. Para poder explicarlas, recuerden, lo único que tenemos que encontrar es la relación entre peso y empuje. Recordemos, la fórmula de empuje es igual a peso específico por volumen, en la cual E significa el empuje, que es una fuerza, por lo tanto son newtons. El peso específico es newtons sobre metro cúbico. B es volumen y tiene que estar en metros cúbicos. Para calcular el peso específico se multiplica densidad por gravedad, en la cual densidad debe estar en kilogramos sobre metro cúbico. Gravedad es una constante de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Densidad es igual a masa sobre volumen. Densidad ya la tenemos, volumen ya lo tenemos, nos falta masa. La masa es la cantidad de materia que forma un objeto y se expresa en kilogramos. Y en este caso, el peso va a ser igual a la masa multiplicada por la gravedad.
Generalmente el peso lo expresábamos con una P, pero en este caso, como tenemos peso específico y densidad con esta letra que parece P, que en realidad no es una P, es una letra griega que se llama Rho, entonces para evitar confusiones, el peso lo vamos a manejar con la letra W. Y peso es igual a masa por gravedad, como ya habíamos dicho, y se expresa en newtons. Bueno, entonces ya habíamos comentado que va a haber dos valores que necesitamos. El primero es el empuje, que es la fuerza que hace que el agua empuje un objeto hacia arriba. Y el otro es el peso del objeto, que hace que el objeto vaya hacia abajo. Pero entonces, ¿qué es el porcentaje de hundimiento? Hay objetos que al ponerlos en agua se van a hundir. Esos van a tener el 100% o más de porcentaje de hundimiento. Pero hay otros que van a flotar. Y no todos flotan en la misma intensidad. Hay diferentes capacidades de flotar. Por ejemplo, esta pelota ya habíamos calculado y solo el 2% estaba hundida. Una pelota de béisbol, aproximadamente el 65% de la pelota va a estar hundida. Un iceberg, el 90% va a estar hundido. Un corcho, aproximadamente el 50% del corcho va a estar hundido. Y un huevo, el 98% va a estar hundido. ¿Ok? Ya habíamos manejado un ejemplo que era más que gráfico, que no está nada hundido, por lo tanto, pues debe ser una bola de oxígeno. Ok. Entonces, el empuje va a ser la fuerza que hace que vayan hacia arriba los objetos. El peso, que vayan hacia abajo. Ahora, el empuje corresponde al 100% de hundimiento. Por lo tanto, si el peso es menor que el empuje, va a haber un porcentaje de hundimiento y un porcentaje de flotabilidad. ¿Y cómo se va a calcular? En este caso, con la pelota de playa, habíamos dicho que el 0.98, que era el peso de la pelota, se multiplica por 100, se divide entre la fuerza de empuje y el resultado nos da el porcentaje de hundimiento. Por lo tanto, aquí va a ser lo mismo. 200 newtons multiplicado por el 100%, el resultado dividido entre 250 newtons nos va a dar 80% de hundimiento. Por lo tanto, ¿qué parte queda fuera? Pues obviamente el 20%. Ahora, vamos a resolver los problemas de la actividad 2.7. Dice, un objeto cúbico que mide por cada lado 13.67 centímetros tiene una masa de 2.078 kilogramos. Si se coloca en agua de mar, que tiene una densidad de 1.030 gramos sobre mililitro, ¿qué porcentaje del objeto se hundirá? En caso de hundirse totalmente, reporta el 100%. Ok, necesitamos dos datos para poder explicar esto. El primero va a ser el empuje y el segundo, el peso. Ok, para calcular el empuje, nosotros necesitamos volumen, densidad y gravedad. Para calcular el volumen, estamos hablando de un cubo, 13.67 centímetros. Por lo tanto, el volumen de un cubo es lado al cubo. Pero hay un problema. Nosotros lo necesitamos en metros cúbicos. Por lo tanto, los centímetros los pasamos a metros cúbicos. Y ahora sí, 0.1367 multiplicado por 0.1367 multiplicado por 0.1367 nos da 2.554 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. O, lo que es lo mismo, a 0.002554 metros cúbicos. Aquí está en notación científica, aquí está en notación decimal, cualquiera de las dos cantidades son lo mismo. Ya tenemos volumen. Densidad. Nos dice que el agua tiene una densidad de 1.030 gramos sobre mililitro. Pero recuerden, la necesitamos en kilogramos sobre metro cúbico. Esta cantidad la multiplicamos por 1000 y nos da 1030 kilogramos sobre metro cúbico.
Ahora ya podemos calcular el empuje. Densidad, 1030 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por volumen, 0.002554 metros cúbicos, nos da 25.78 newtons. Ahora vamos a calcular el peso. Para calcular el peso nos dice que peso es igual a masa por gravedad. Masa, 2.078 kilogramos. Gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Se multiplican y nos da 20.3644 newtons. Por lo tanto, empuje 25.78, peso 20.3644 newtons. Como el empuje es mayor, quiere decir que el objeto va a flotar. Pero la pregunta es, ¿qué porcentaje del objeto se hundirá? Bueno, veamos. 25.78 corresponde al 100%, como 20.3644 corresponde a, se calcula por medio de una regla de 3, 20.3644 por 100 entre 25.78 y nos dice que el hundimiento sería del 78.993%. Y ya tenemos la respuesta de nuestra primera pregunta. Si se dan cuenta, es muy sencillo. Son dos datos que necesitamos y que se obtienen por separado. Y una vez que se obtienen por separado, se calculan por regla de 3 y lo obtenemos muy fácil. Pregunta número 2. En agua pura con una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, se coloca un objeto, el cual se hunde en un 85%. Si dicho objeto presenta un volumen de 6.13 litros, ¿cuál es la masa del objeto? Ok, en este caso necesitamos la masa. Para encontrar la masa, lo único que hay que hacer es el peso dividirlo entre gravedad. Por lo tanto, necesitamos el peso. Para hacer este ejercicio, empecemos al revés. Es decir, el empuje corresponde al 100%, como el peso corresponde al 85% que nos está marcando el problema. Recuerden que está entre comillas. Por lo tanto, para poder encontrar el peso necesitamos calcular el empuje para que por una regla de 3 obtengamos el peso. Para encontrar el empuje necesitamos la densidad del agua, que ya nos la da, e incluso nos la da en kilogramos sobre metro cúbico, ya no hay que hacer conversiones. Necesitamos la gravedad, que sabemos que es una constante, y necesitamos el volumen. Es de 6.13 litros, pero no la necesitamos en litros, lo necesitamos en metros cúbicos. Los litros entre 1000 nos dan metros cúbicos. Y ahora sí calculamos el empuje. 1000 por 9.8 por 0.00613 nos da 60.074 newtons. Ese es el empuje. Ya lo tenemos. Ahora sí, por medio de una regla de 3 podemos calcular el peso. 85 por 60.074 entre 100 nos da 51.0629 newtons. Ya tenemos el peso, pero nos pide la masa. No hay ningún problema. Recuerden, peso es igual a masa por gravedad. La gravedad está multiplicando, pasa dividiendo. Peso entre gravedad es igual a masa. Masa es igual a peso sobre gravedad. Por lo tanto, la masa es igual a 51.0629 newtons entre 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y eso nos da que la masa es de 5.2105 kilogramos. ¿Ok? Creo que está muy fácil este problema. Lo único que hicimos fue convertir litros a metros cúbicos, una regla de 3, despejamos esta fórmula, sustituimos y ya quedó el resultado. Pregunta número 3. Este estorba aquí tantito. Ahí está. Pregunta número 3. Dice, una pelota de algún tipo de plástico de 27 centímetros de diámetro es introducida
en agua de una densidad de 1.01 gramos sobre mililitro y se requiere aplicar una fuerza hacia abajo de 76.4 newtons para mantenerla en equilibrio. ¿Cuál es el peso de la pelota? Ahora, en este problema en específico hay que considerar que vamos a calcular el volumen de una pelota, por lo tanto, el volumen de una esfera, como lo es por ejemplo una pelota, es igual. Volumen es igual a 3/4 partes de pi multiplicado por radio al cubo. La densidad, 1.01 gramos sobre mililitro, convertidos a kilogramos sobre metro cúbico, nos da de 1010. La gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. El volumen, 3/4 partes de pi por radio al cubo. Para empezar, si nos dice que tiene un diámetro de 27 centímetros, la mitad de 27 serían 13.5 centímetros. Pero como el resultado lo necesitamos en metros, entonces convertimos a metros. Y sería 0.135 al cubo, esto por esto por esto, por 3.1416 por 1.3333, que es el resultado de dividir 4 entre 3. Y eso nos va a dar el volumen, que es de 0.01030 metros cúbicos. Es decir, que aproximadamente una pelota de 27 centímetros de diámetro va a contener 10.3 litros o 0.01030 metros cúbicos. ¿Ok? Ya tenemos estos tres datos. Por lo tanto, ya podemos calcular la fuerza de empuje. Densidad por gravedad por volumen. Y nos da 101.983 newtons. Esa es la fuerza de empuje o la fuerza que va hacia arriba. Ahora, en este caso necesitamos leer muy bien la pregunta. Dice, una pelota de algún tipo de plástico de 27 centímetros de diámetro es introducida en agua de una densidad de 1.01 gramos sobre mililitro y se requiere aplicar una fuerza hacia abajo de 76.4 newtons para mantenerla en equilibrio. Es decir, estamos hablando prácticamente del mismo ejemplo de la niña con la pelota. Es decir, que la suma del peso de la pelota más la fuerza que se le aplica nos debe dar la misma que la fuerza de empuje para mantener un equilibrio. Como la fuerza que se aplica, el mismo problema nos lo está dando, 76.4 newtons, quiere decir que solo debemos calcular este peso. Como la suma de estos dos números tiene que dar 101.983, lo único que hacemos es al 101.983 le restamos los 76.4 newtons y el resultado nos da 25.583 newtons. Y ese es el peso, que de hecho es exactamente lo que nos está preguntando. Y esa sería nuestra respuesta. Si la pregunta hubiera dicho cuál es la masa, entonces esto se divide entre 9.8, pero como no es el caso, entonces reportamos el peso. ¿Ok? Muy sencillo, ¿verdad? Pregunta número 4. Un pedazo de madera que mide 5 centímetros por 15 centímetros por 78 centímetros se avienta a una alberca que tiene agua de una densidad de 1 gramo sobre mililitro. El 85.6% de la madera queda bajo el agua. ¿Cuál es la densidad de la madera en kilogramos sobre metro cúbico? Ok. Para poder resolver esto, en primer lugar necesitamos calcular la fuerza de empuje. Tenemos la densidad del agua, la podemos calcular o simplemente pasarla a la unidad que necesitamos. La gravedad es una constante. El volumen, necesitamos convertir estas unidades a metro, multiplicarlas entre sí y obtendríamos el volumen. Y con eso tenemos la fuerza de empuje. Y ya, lo demás lo hacen ustedes y yo los miro desde aquí. ¿Sale? Bueno, les voy a ayudar otro poco. Una vez que tengan la fuerza de empuje,
con ayuda del porcentaje que se hunde la madera, van a poder conocer la fuerza del peso de la madera. Y una vez que ya conocen el peso, van a poder calcular su masa, calculan su masa, la dividen entre el volumen, que también ya lo tienen, y obtienen la densidad. ¿Ok? Espero, chavos, que no se les complique esta actividad, que la puedan resolver. Si tuvieran dudas, saben que me pueden mandar un WhatsApp. Me dio mucho gusto hacer este video para ustedes, espero que les ayude. Hasta luego.